La contabilidad es una técnica de registración de todos los hechos económicos que afectan a una empresa, cuyo objetivo principal es brindar información útil para la toma de decisiones. Podemos decir que la empresa tiene dos grandes objetos empresarios, uno social y otro económico. El social está relacionado con la satisfacción de las necesidades puntuales de los clientes. En una empresa agropecuaria, la misión social que tiene es proveer de materias primas a los siguientes actores en la cadena de producción de alimentos. Y el objetivo económico es la maximización de las utilidades al mínimo riesgo. En las empresas se toman a lo largo del desarrollo de sus actividades económicas distintas decisiones de inversión. Las empresas administran distintos recursos, recursos económicos, recursos financieros, administrativos y humanos, que tienen una gran particularidad, son recursos escasos y que tienen un determinado costo. Las empresas, en el desarrollo de sus actividades, toman tres grandes decisiones financieras: las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento o de estructura de capital y de política de dividendos. Las decisiones de inversión es elegir la actividad, el plan de negocio, el proyecto que va a desarrollar la empresa en búsqueda de ser rentable, y para eso va a tener que definir la utilización de distintos recursos. La estructura de financiamiento o estructura de capital tiene que ver en cómo va a financiar esa actividad o el desarrollo de ese proyecto la empresa. Básicamente, el financiamiento puede ser con capital de terceros, a través de un banco, a través de los proveedores, o de capital propio, es decir, a través del aporte de los mismos accionistas. En la práctica se da que cuando se financia un nuevo proyecto, el financiamiento se hace a través de una mezcla entre capital propio y capital de tercero. Y por último, las decisiones que tienen que ver con la política de dividendo. Es decir, una vez que se ha cerrado el balance anual, los accionistas deben definir si van a distribuir parte o toda la utilidad o van a destinar a reinvertir las ganancias en pos de seguir financiando el crecimiento y la sustentabilidad de la empresa. Para administrar la empresa se necesita contar con información confiable y oportuna, y es aquí donde empieza a cumplir un rol fundamental la contabilidad. La información puede ser destinada a usos internos o usos externos. Los usos internos de la información contable están relacionados con la toma de decisiones de parte de aquellas personas que administran el día a día de la empresa, y esta información es utilizada para controlar el negocio, para analizar la rentabilidad de cada una de las actividades, para ir tomando decisiones sobre el rumbo de la empresa, hacer adecuados análisis de costos. Y la información como uso externo está destinada a aquellas personas ajenas a la empresa, como puede ser un proveedor, puede ser una entidad bancaria, y el objetivo generalmente tiene que ver con calificar crediticiamente para acceder a un crédito o para atraer capital de nuevos accionistas. La información contable se exterioriza formalmente a través de la emisión de los estados contables. La contabilidad es una técnica que registra sistemáticamente toda la información referida a las transacciones económicas de una empresa, cuyo objetivo final es brindar información útil para la toma de decisiones. Podemos diferenciar dos grandes funciones básicas de la contabilidad. Por un lado, lo que llamamos la contabilidad financiera o de custodia, cuyo objetivo es proveer información para terceras partes ajenas a la conducción de la empresa. Y por otro lado, la función de la contabilidad gerencial es generar información adicional necesaria para el correcto manejo del negocio.
Comparando las características de la contabilidad financiera o de custodia versus la contabilidad gerencial, tenemos que la contabilidad financiera, su uso es obligatorio. Los destinatarios son usuarios externos, como los bancos y los proveedores. Para su confección se deben respetar determinados principios contables o normas contables generalmente aceptadas. Su emisión es exclusivamente en pesos, esto surge de las normas legales actuales. Se basa mayormente en hechos del pasado, brinda información resumida, pone foco o énfasis en la precisión y la información es estandarizada. Esto último tiene que ver con que los estados contables producto de la contabilidad de una empresa tienen que ser comparables con los estados contables de cualquier otra empresa en la economía. En oposición, la contabilidad gerencial, su uso es totalmente opcional. Los usuarios o destinatarios son internos, son aquellas personas que toman decisiones en el día a día, tales como un gerente, un jefe de área, un jefe administrativo. No tiene ningún tipo de principio regulatorio en su confección, puede ser emitida en pesos, en dólares, en cualquier otra moneda o incluso en unidades físicas. Se manejan distintas estimaciones o proyecciones futuras. La información puede ser segmentada, puede ser detallada y de la contabilidad gerencial surgen múltiples informes específicos de acuerdo al análisis puntual que la empresa quiera realizar. El esquema o la estructura contable es la siguiente. La información económica y financiera de la empresa se ingresa a la contabilidad a través de los distintos comprobantes. Una factura de proveedor, una factura que le emitimos a un cliente, el recibo de cobro de una cuenta corriente, una orden de pago donde cancelamos una deuda con un proveedor, la registración de los pagos de impuestos, de los pagos de sueldos, etc. Cada comprobante va a ser registrado en una determinada cuenta contable. La cuenta contable surge de un plan de cuenta general, que es un listado donde se detallan todas las cuentas necesarias para registrar las operaciones o las transacciones económicas. Es importante aclarar que el plan de cuenta es particular de cada una de las empresas, pero sigue una determinada codificación. La registración de las operaciones se hace de manera cronológica. Luego todas esas operaciones son mayorizadas en cada una de las cuentas para dar lugar a un informe resumido de todos los movimientos económicos del ente, que es a través del balance de sumas y saldos. Finalmente encontramos el producto final de la contabilidad, que es exponer la información contable de un determinado periodo a través de la emisión de los estados contables. Los estados contables son documentos elaborados con la finalidad de sintetizar la información económica, financiera y patrimonial de la empresa, presentada de manera tal que pueda ser analizada e interpretada por los administradores y aquellas terceras personas involucradas en el negocio. Hay 5 estados contables básicos: el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo y el estado de evolución del patrimonio neto. Adicionalmente, los estados contables están formados por distintos cuadros o anexos y notas. Dentro de los cuadros anexos podemos destacar el anexo de bienes de usos. Repasemos algunos conceptos básicos de la contabilidad. El periodo contable. El periodo contable son 12 meses que generalmente coincide con el año calendario, pero en aquellas empresas organizadas bajo alguna forma societaria, sociedad anónima, SRL, puede no coincidir con el año calendario. Se denomina corriente a todo aquello que vence dentro del año posterior a la fecha de cierre de balance, entendiéndose también como el corto plazo.
Definimos como no corriente todo lo que vence después de un año de la fecha de cierre del balance y también se conoce a esto como largo plazo. La liquidez es la capacidad de realizar los activos para hacer frente a las obligaciones financieras en forma inmediata. Cuando más rápido se pueda realizar el activo o convertirse en dinero en efectivo, mayor será su liquidez. Los activos de la empresa se van a ordenar por su liquidez. Exigibilidad quiere decir en qué momento una deuda se debe afrontar, es decir, en qué momento esa deuda es exigible. Todos los pasivos de la empresa se van a ordenar por su exigibilidad. Por último encontramos dos conceptos, el del devengado y el del percibido. El primero tiene que ver con el momento en que se produce la operación, por ejemplo la venta, la compra, sin tener en cuenta que se haya pagado o cobrado. Y el principio de lo percibido tiene que ver efectivamente con el momento del efectivo pago o del efectivo cobro. En el balance general encontramos 5 grandes capítulos: el activo, el pasivo, el patrimonio neto, los ingresos y los egresos. Vamos a definir cada uno de ellos. El activo son todos los bienes y derechos que posee la empresa. Dentro de los bienes encontramos el dinero en efectivo, el dinero depositado en los bancos, los cheques en cartera, el stock de materias primas y de insumos, máquinas, rodados, inmuebles. Y dentro de los derechos encontramos a los saldos a cobrar a los clientes provenientes de todas las ventas efectuadas por la empresa. El activo tiene la particularidad que funciona de la siguiente manera: todos los aumentos se van a debitar, las disminuciones se acreditan y el activo tiene saldo deudor o saldo cero. Este se puede diferenciar en activo circulante y activo fijo. En el primero encontramos cuentas como caja y bancos, inversiones transitorias, como por ejemplo un plazo fijo, las cuentas por cobrar que tiene la empresa y los inventarios de materias primas y de insumos. Y dentro del activo fijo, los bienes de usos, inversiones permanentes que la empresa pueda tener en otras empresas, bienes intangibles. Y recordemos que el activo se ordena por liquidez. El pasivo son todas las obligaciones a pagar que tiene la empresa. Aquí encontramos deudas comerciales con proveedores, las deudas laborales de sueldos y cargas sociales, deudas financieras o bancarias, deudas fiscales, que son todos los impuestos que la empresa tiene que pagar, como el IVA, el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto a las ganancias. El pasivo funciona de la siguiente manera: los aumentos se acreditan, las disminuciones se debitan y va a tener saldo acreedor o saldo cero. Y encontramos aquí cuentas como proveedores, sueldos a pagar, cargas sociales a pagar, préstamos bancarios, impuestos a pagar, acreedores varios. Las cuentas de resultado positivo o de ingresos son todas aquellas cuentas que representan una ganancia o un resultado positivo para la empresa. Estas cuentas, sus aumentos se van a acreditar, las disminuciones se debitan y van a tener saldo acreedor o saldo cero. Ejemplo de estas cuentas en un balance o en una contabilidad de una empresa agropecuaria son las ventas de cereal, las ventas de ganado, las prestaciones de servicios de labores, una siembra, una cosecha, una fumigación. Las cuentas de resultados negativos o de egresos son aquellas que representan una pérdida o resultado negativo para la empresa. Los aumentos de estas cuentas de resultados negativos se debitan, las disminuciones se acreditan y las cuentas de resultados negativos poseen saldo deudor o saldo cero. Ejemplo de cuentas de resultado negativo en una empresa agropecuaria son el costo de venta de cereal, el costo de las prestaciones de servicios de fumigación o de las distintas labores, sueldos, cargas sociales, el costo de combustibles, de los repuestos, de la papelería y de los demás impuestos que paga la empresa.
Y por último encontramos el patrimonio neto, que es el exceso entre el activo y el pasivo y representa la participación de los propietarios en la empresa. Las cuentas de patrimonio neto funcionan de la siguiente manera. Todos los aumentos se acreditan, las disminuciones se debitan y posee saldo acreedor o saldo cero. Dentro del patrimonio neto de una empresa encontramos cuentas como acciones en circulación, resultados acumulados, una reserva legal. En este cuadro podemos observar de manera completa el estado de situación patrimonial de una empresa. A su izquierda encontramos el activo. Recordemos que el activo es el conjunto de bienes y derechos que posee la empresa y el activo se ordena por su liquidez y en dos grandes capítulos, el activo corriente y el activo no corriente. El activo corriente es aquel que se va a realizar dentro de los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio y coincide con lo que denominamos activo circulante, donde encontramos cuentas como caja y banco que representan la liquidez por excelencia dentro de una empresa, inversiones transitorias, como por ejemplo un plazo fijo, cuentas por cobrar provenientes de las ventas que realiza la empresa a sus clientes, inventarios de materias primas, de insumos y algún gasto anticipado que la empresa puede haber pagado, como por ejemplo un alquiler pagado por anticipado. El activo no corriente, es decir, aquel que se va a realizar luego de pasado 12 meses de cierre del ejercicio, que coincide con el activo fijo. Ahí encontramos los bienes de usos, inversiones permanentes que la empresa pueda tener en otras sociedades, bienes intangibles, cargos diferidos. A la derecha del estado de situación patrimonial encontramos las fuentes de financiamiento del activo. Y estas fuentes de financiamiento puede ser el pasivo, que son todas las obligaciones que tiene la empresa, o el patrimonio neto, que es la participación neta y efectiva de los accionistas o dueños sobre el activo de la empresa. Dentro del pasivo encontramos cuentas a pagar, la cuenta de proveedores, deudas bancarias, impuestos a pagar, deuda que la empresa pueda tener con los accionistas o propietarios de la empresa, deudas financieras. Y el pasivo, recordemos que también al igual que el activo, se clasifica en corriente y no corriente. Corriente es aquellas deudas que son exigibles dentro de los 12 meses de cerrado el ejercicio. Y no corriente son todas aquellas deudas que son exigibles a partir de pasados 12 meses de cerrado el ejercicio. Por último, encontramos el patrimonio neto, que lo definimos como el excedente entre el activo y el pasivo, es decir, el excedente entre todos los bienes y derechos que posee la empresa, menos todas las deudas, es la participación, es la propiedad de los accionistas, de los dueños de la empresa. Y dentro del patrimonio neto encontramos cuentas como capital o acciones en circulación, reservas legales o facultativas, resultados acumulados. En la contabilidad se debe cumplir lo que se llama la ecuación básica contable, donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Es decir, el activo, que son todos los recursos económicos que posee la empresa, tiene que ser igual a las fuentes de financiamiento de ese activo, es decir, al pasivo más el patrimonio neto. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de asientos contables. Por ejemplo, le facturamos a un cliente 100.000 pesos de servicios de fumigación masiva. La factura es de 110.500 pesos y contablemente se va a registrar de la siguiente manera. Interviene la cuenta patrimonial del activo, cuenta corriente de clientes, de 110.500 pesos, que representa lo que el cliente le debe a la empresa. Y como contrapartida en el haber se va a registrar el IVA, débito fiscal de 10.500 pesos, que para la empresa es un pasivo porque se lo cobramos al cliente, pero se lo estamos debiendo a la AFIP, y la cuenta de resultado positivo, servicios de fumigaciones. Posteriormente, el cliente viene y nos entrega un cheque a 30 días,
y el asiento contable que se registra es: ingresa el cheque en cartera, una cuenta patrimonial de activo, y disminuye la deuda que el cliente tiene con nosotros. Si vemos el mayor de la cuenta corriente de clientes, vemos que se debitó cuando se emitió la factura al cliente y apareció la deuda que tiene el cliente con la empresa. Y se acreditó con el efectivo cobro a ese cliente, dando un saldo cero. Recordemos que esta cuenta corriente de clientes, al ser una cuenta patrimonial de activo, todos los aumentos se debitan, las disminuciones se acreditan y el saldo va a ser deudor o cero. Vamos a otro ejemplo. La empresa realiza una compra de una máquina fumigadora en 230.000 pesos más IVA. El asiento contable sería el siguiente. Interviene, por un lado, la cuenta corriente de proveedores, la deuda que yo tengo con el proveedor de 254.150 que se va a acreditar. Y se va a debitar como contrapartida la cuenta máquinas y equipos, una cuenta patrimonial de activo. Esta es una cuenta de activo no corriente, es una cuenta del activo fijo que posee la empresa, y el IVA, crédito fiscal, de 24.150. Posteriormente se le paga al proveedor 40.000 pesos de anticipo en cheque propio. Contablemente se va a debitar la cuenta corriente de proveedor, va a disminuir ese pasivo y se va a acreditar el banco. También esta es una cuenta patrimonial de activo que está disminuyendo, por eso se la registra en el haber. Si analizamos el mayor de la cuenta corriente de proveedor, vemos que se acreditó cuando contrajimos la deuda y se debitó cuando le efectuamos el anticipo de 40.000 pesos, arrojando un saldo acreedor de 214.150. La cuenta de proveedor es una cuenta patrimonial de pasivo que todos los aumentos se acreditan, las disminuciones se debitan y el saldo va a ser acreedor o saldo cero. Aquí tenemos la registración de los sueldos. El último día del mes, cuando los sueldos se hayan devengado, vamos a registrar de la siguiente manera. Vamos a reconocer una pérdida de 10.000 pesos por los sueldos que se devengaron en dicho periodo y como contrapartida un pasivo, que son sueldos a pagar. Cuando los primeros días del próximo mes realmente se paga a este empleado, vamos a debitar la cuenta de pasivos sueldos, cancelando la deuda en este concepto, y vamos a registrar la manera, la contrapartida sería la manera en que se pagó ese sueldo, usando la cuenta caja, la cuenta banco. Y si analizamos el mayor de la cuenta sueldo, vemos que se acreditó cuando reconocimos el devengamiento de sueldo o la deuda de los sueldos. Se debitó con el efectivo pago, arrojando un saldo de cero. Sueldos a pagar es una cuenta patrimonial de pasivo que funciona de la siguiente manera. Todos los aumentos se acreditan, las disminuciones se debitan y el saldo es acreedor o saldo cero. En el presente cuadro podemos observar la relación entre el balance económico y la administración financiera de la empresa. Recordemos que toda empresa, a lo largo del desarrollo de sus actividades, toma tres grandes decisiones financieras: decisiones de inversión, de financiamiento y la política de dividendos. Dentro del activo podemos encontrar todos los recursos que posee la empresa, que son indicadores de en dónde la empresa tiene inmovilizada o tiene afectado su dinero. Aquí encontramos el dinero en efectivo en caja y banco, los saldos totales que tiene la empresa a cobrarle a los clientes, y esto tiene que ver con la definición de una política crediticia, es decir, si la empresa vende de contado, vende o financia 30, 60, 90 días.
vamos a encontrar los stocks de materias primas y de mercadería, lo cual va a responder a una política de inmovilización y de rotación de stock. Y también vamos a encontrar todos los activos fijos o bienes de uso de la empresa. Las políticas financieras se van a ver reflejadas en la parte derecha del estado de situación patrimonial, donde vamos a encontrar la forma en que la empresa financia sus actividades, sus proyectos, el desarrollo de la empresa. Aquí encontramos deudas financieras y no financieras de corto, mediano y largo plazo, y también el aporte y la porción de los accionistas sobre la empresa. Recordemos que las decisiones de financiamiento tienen que ver con una decisión de financiar las actividades de la empresa al menor costo posible. Cuando comenzamos con esta presentación, dijimos que uno de los fines que perseguía la empresa era el objetivo económico, y ello se logra en base a la obtención de rentabilidad para poder convertir empresas que sean sustentables en el tiempo. Es necesario que las personas que tienen la responsabilidad de dirigir las empresas tengan la visión integral del negocio, y tengan muy bien claro que existen tres grandes áreas donde se deben tomar decisiones, que son el área productiva, el área comercial y el área administrativa. Estas áreas o departamentos deben desarrollarse de manera equilibrada, acompañando el desarrollo general de la empresa. En el área productiva lo que se busca es alcanzar la eficiencia productiva. En el área comercial, desarrollar las habilidades comerciales de negociación, y esto va a depender mucho también de los factores del mercado, especialmente en las empresas agropecuarias. Y el área administrativa lo que debe perseguir es brindar información útil, oportuna, para tomar decisiones, para poder tener el negocio controlado, detectar a tiempo oportunidades y amenazas. Y como bien dijimos, en el desarrollo de todo este trabajo es fundamental el rol que juega aquí la contabilidad, brindando información de gestión, información impositiva, información legal. Y por último, es importante destacar que para desarrollar y contar con empresas que sean rentables y que sean sustentables a lo largo del tiempo, es necesario contar con personal o recursos humanos capacitados.